El nombre de Fuente de Piedra está relacionado directamente con la fuente de propiedades curativas que preside la plaza principal del pueblo, la de la Constitución. Aunque antes ya hay vestigios que indican que hubo vida en el entorno, el núcleo de población se comenzó a atisbar durante la época de ocupación romana. El historiador Francisco Muñoz nos hace un repaso que da buena cuenta de lo arraigada que está en la historia la localidad. Fuente de Piedra tiene bastante historia, ¿no? Sin embargo, lo que es el pueblo actual, podemos decir que nace en 1547 por iniciativa de Antequera ante la presión de gente que venían a tomar las aguas de la Fuente de la Piedra, de las que se tenía conocimiento desde la antigüedad, ¿no? Entonces, en 1547 podemos decir que nace el pueblo actual. Sin embargo, la presencia humana en Fuente de Piedra es bastante más antigua, ¿no? Tendríamos que remontarnos a la prehistoria y, digamos, alejarnos bastante dentro de esa prehistoria, ¿no? Concretamente al Paleolítico Superior y a un periodo que sería el Solutrense, que estaría en torno a los 14.000 años antes de Cristo, ¿no? Por los hallazgos que se han encontrado. Digamos que podemos dar un salto en el tiempo, el Neolítico queda perfectamente definido y no hay ninguna etapa cultural a partir de entonces en la que la presencia del hombre no haya estado, digamos, hollando lo que es el solar de Fuente Piedra, ¿no? Digamos que la primera documentación escrita que tenemos es de la época romana, del siglo II a.C., y corresponde a un ara o una ara funeraria, una inscripción en la que se hace referencia a las propiedades curativas que tenían las aguas, de las que posiblemente ya se tenía conocimiento de épocas anteriores. Tenemos un poco confuso lo que es el periodo de la protohistoria aquí en Fuente de Piedra, pero los descubrimientos últimos en el yacimiento de la necrópolis de la Noria puede ser bastante revelador en ese aspecto, y no solamente para Fuente de Piedra, sino para lo que es el conjunto de lo que es el nacimiento de la cultura ibérica en Andalucía, por las características que presentan esa necrópolis. Tal es la importancia de la Fuente de Piedra en el municipio, que la patrona también vincula su nombre con la creencia de sanación que daban las aguas del pueblo. Nuestra Señora de las Virtudes preside una de las esquinas más cercanas a la fuente y se cobija además en la única iglesia del pueblo. La fuente es de origen romano, aunque fue levantada en el siglo XVIII. Es de base ancha y forma triangular hacia arriba, construida a partir de bloques de piedras, reconstruidos a su vez de una fuente anterior. Sus aguas eran conocidas en el mundo entero por sus propiedades curativas. Se dice que sanaba numerosos males, y entre ellos el de la piedra del riñón. El pueblo tiene su origen en los asentamientos que surgieron en torno a la Fuente de Piedra, a la que llamaron Fons Divinus. Cuando se produce la decadencia del Imperio Romano es cuando empieza el apogeo y el florecimiento de Fuente Piedra, en esos 2 siglos, precisamente al amparo de la laguna, que era el aspecto, digamos, económico que pudo sobrevivir un poco a aquella crisis que era generalizada en todo el imperio, ¿no? Durante el periodo árabe también queda bastante documentado, y algunos yacimientos árabes que nos indican también el esplendor de que gozó, digamos, la zona. Pero a partir de 1547, como digo, que es el pueblo actual, se vive en momentos de esplendor al amparo de las aguas de la Fuente de la Piedra, ¿no? Cuando hablamos de Fuente de Piedra no es que sea una fuente de piedra, sino las propiedades curativas que tenían las aguas, que curaban el mal de piedra. De ahí le viene el nombre de Fuente de la Piedra, que ha terminado llamándose Fuente de Piedra, pero en realidad, digamos, propiamente habría que llamarla como Fuente de la Piedra, por las características que tenía. Hubo un momento, digamos, de decadencia a partir del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, por las epidemias de tercianas y cuartanas que se dieron prácticamente en toda Andalucía, y que aquí en Fuente de Piedra se vieron más acusadas, no solo por el estancamiento de las aguas, por un desnivel, o mejor dicho, por una falta de la capa freática, o sea, de una disminución de la capa freática, lo que hizo que se estancasen las aguas, y al mismo tiempo las propias características de la propia laguna de Fuente de Piedra, que es endorreica y que se seca todos los años. Eso no es algo que nos tenga que sorprender, son las características de la laguna. Y eso, pues lógicamente, daba en aquellos tiempos lugar al paludismo y a otras enfermedades de tercianas y cuartanas, como le llamaban en aquellos tiempos, ¿no? A partir de entonces, digamos que el pueblo ya va cogiendo su pulso durante el siglo XX, y parece que tiene una buena proyección en este siglo XXI. La fuente acabó enterrada en 1959.
justo con el declive de la localidad tras el cierre y abandono de las salinas. En 1990 fue recuperada y restaurada en 1994, quedando ahora bajo el amparo del consistorio y en pleno centro de la ciudad. Por la sequía que sufre la zona, siendo el agua el problema medioambiental de mayor importancia de la comarca, se decidió cerrarla, y su función sería la de mero recuerdo de una época gloriosa e histórica, sirviendo de homenaje por ser la encargada de dar nombre al pueblo. Al igual que la fuente, la laguna también ha influido y jugado un papel central en la historia del municipio. La laguna de Fuente de Piedra supuso un recurso económico vital para las poblaciones que se asentaron no solamente en Fuente de Piedra, sino también en las inmediaciones, porque la avifauna presentaba, digamos, unos recursos que no se encontraban en otro sitio. Por otra parte, el enclave, o sea, la situación geográfica de Fuente de Piedra, sin ningún accidente geográfico importante que le impidiese, digamos, el contacto con otras culturas, es lo que nos ha dejado en el subsuelo la presencia prácticamente de todas las culturas que han desfilado por lo que es España, ¿no? Con respecto al aprovechamiento que ha tenido la laguna desde un punto de vista económico, hay que hacer una especial incidencia en lo que ha sido la sal. La sal ya era explotada por los romanos, hay un tratado sobre la sal amparado precisamente en la que eran las sales de Fuente de Piedra. Sabemos que se sacaban 20.000 metros cúbicos en el siglo XVIII, que después eran salinas reales, que pasó, digamos, se privatizaron y pasó a una compañía que las estuvo explotando, y hasta el año 1959 se estuvieron explotando la salida. O sea, lo que significa que supuso unos recursos económicos de cierta importancia para la población, aparte de haber estado también envuelta, sobre todo en el siglo XIX, que es de la que tenemos más documentación, la época del bandolerismo y demás. Vemos que tuvo muchísimos asaltos precisamente para conseguir esos bienes estancados como era la sal, que solamente eran propiedad del Estado y a los que se estaba, digamos, especulando con ellos, ¿no? O extraperlando con ellos. La historia ha dejado de patrimonio, además de la fuente, la iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes. Un templo impresionante que fue construido a finales del siglo XIX, de estilo neomudéjar, en la que destaca su fachada con puerta de acceso rectangular, sobre la que se abre un enorme ventanal gótico. A modo de porche, una coqueta fuente y varios mosaicos dan la bienvenida a feligreses y turistas. No se pueden dejar pasar los palacios clásicos, que siguen recordando a la época señorial villafontense. El Palacio del Conde y el de la Marquesa de Fuentepiedra. El primero es del siglo XVIII y de momento espera restauración. El segundo es del siglo XIX y de estilo neoclásico tardío.